Ella dijo que le parecía que no iba a poder, que no iba a ser Sí, presa. lo que dice es que ella percibe una imposibilidad fáctica de que Cristina continúe en prisión. Le está diciendo básicamente a los 3 ministros de la Corte: ustedes no tienen la fuerza para sustentar a una expresidenta presa. Sí, contame, Mariano Martín, gran nota ayer Mariano Martín, tapa de todos los diarios, le sacó una declaración muy fuerte a la jueza que impresionante. Nos hizo pensar a todos, ¿no? Impresionante. ¿Se puede tener a Cristina presa tan fácilmente con el peso político que tiene? Sí, fue una declaración sorpresiva por varias razones. Bueno, primero porque María Servini es, como pocas personas, alguien que puede acreditar una experiencia vastísima en la justicia y en particular en el ámbito de los tribunales federales, que es donde se dirimen las causas que tienen que ver con la política y con los políticos en la Argentina. Después, bueno, por supuesto, la oportunidad de decirlo. Nosotros, por supuesto, a alguien como María Servini, que tiene una doble condición de ser jueza federal y tener competencia electoral, es decir, trabaja sobre todas las cuestiones de las elecciones de orden nacional, es para nosotros una entrevista siempre interesante, siempre buscada, que además tiene a su cargo la investigación del caso Libra, de la cual depende el futuro político y hasta podríamos decir la libertad personal de Javier Milei y de Karina Milei, entre otros. Bueno, lo que decía ayer María Servini es que ella percibe una imposibilidad fáctica de que Cristina continúe en prisión. Me parece muy interesante esto, que en general a la Corte, al máximo tribunal de la Argentina, le podemos hablar en esos términos quienes somos chichipíos, quienes somos... o como, alguien... Como Jonathan Viale, que dice... va. Claro, a ver, el fallo. pero si le pueden hablar en esos términos, o alguien que tiene un conocimiento, una experiencia, una vinculación y un recorrido por el ámbito de tribunales muy superior a los 3 ministros de la Corte Suprema. Por eso fue tapa de todos los diarios, porque era ella. Sí. A saber, ella no tiene injerencia en ningún expediente, que no la pueden correr de ningún lado. Parte de la lógica también de esta declaración sorpresiva es que al no estar vinculada con el expediente no le alcanzan las generales de la ley, en cuanto que no se pueden pronunciar políticamente ni prejuzgar respecto de causas sobre las que tienen igual tiene relación, porque está con Libra también, y fue ella justamente la que pidió información sobre las entidades financieras con las que tuvo no vinculación Milei a la hora de tuitear y bueno, y de generar todo ese concretamente, mientras buscamos el tape, ella dijo que le parecía que no iba a poder, que no iba a ser presa. Sí, lo que dice es que le parece que es da una respuesta que tiene un anclaje jurídico, pero por sobre todas las cosas tiene una perspectiva política. Es un conflicto permanente tener un presidente, un expresidente en este caso, encarcelado. La historia argentina ha demostrado que vos no podés tener durante mucho tiempo una persona en prisión que tiene influencia al menos un tercio de la población. Una porción tan importante de la población como es el caso de Cristina. Bueno, recordó el caso de Carlos Menem, que había estado, creo que fueron 3 o 4 meses en prisión, encima en una situación muy particular, prisión domiciliaria en la quinta de Armando Gostanián, en la localidad de Don Torcuato. Hubo un recorrido mental ahí que hizo sobre la etapa democrática, algún recuerdo respecto de Perón, pero que le ve inviabilidad política a sostenerlo y que entiende que esto hacia adelante va a tener que ser resuelto, no inmediatamente, pero sí más temprano que tarde, incluso por estamentos políticos, pero también por la propia Corte, lo que comentabas vos recién. Que esta es una Corte muy chica que no tiene... le está diciendo básicamente a los 3 ministros de la Corte: ustedes no tienen la fuerza para sustentar a una expresidenta presa. La legitimidad, de alguna manera. Hay que recordar también o resaltar que Servini, más allá de su cargo formal como jueza, debe ser de las personas más conectadas que hay hoy en el sistema político argentino, con jueces, con servicios de inteligencia, con empresarios, con políticos, con economistas. Digo, es alguien que a lo largo de las últimas 4 décadas ha hablado con todo el mundo. De hecho, lo puede estar hablando en estos momentos. Se puede dar en las tertulias de esta gente que hablen, che, ¿cuánto tiempo va a estar preso? No, y además tiene incidencia sobre los candidatos a la Corte Suprema. Ha intervenido en varias oportunidades en la vida interna de los partidos políticos y en particular del PJ. Es decir, desde ese punto de vista
está claro que no habla como una libre pensadora únicamente. A ver, escúchalo, dice que está un poquito cortado al principio porque después se escucha bien, a ver. ¿Y cómo se resuelve el fin de esa conflictividad desde lo jurídico? Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión toda. No, entiendo. Hay un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así. Nelson Mandela, sí. Sí, ¿No bueno. hay? Dígame si hay otro. No. Después estuvo Lula da Silva, que la misma corte que lo encarceló lo terminó excarcelando en una revisión de su causa. Es un conflicto permanente, de todos los días. ¿Usted la imagina a Cristina libre pronto? No, yo no diría que pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo. ¿No cree que cumpla esa condena de 6 años de prisión? No. Qué categórica. Porque va a ser un conflicto de todos los días. Fuerte. Ayer una persona que analiza el Poder Judicial me decía, el fallo, la ratificación de la Corte, de la condena de Cristina, se gestó el día que no sale ficha limpia. El empoderamiento de los jueces de la Corte Suprema que quieren estar perpetuamente ahí, al ver que podría llegar a haber, insisto, un pacto entre Milei y Cristina, que iba a poner nuevos jueces de la Corte, que podrían cambiar la mayoría, que le iban a tocar, le voy a decir feo, le iban a tocar el culo a Rosati, ahí ese día que se cae ficha limpia, se gestó la ratificación de la condena a Cristina y el apuro. Una persona que sabe y analiza bastante la justicia me decía esto, y yo creo que está bastante acertado este análisis. Johnny, igual no nos ¿Había olvidemos. gente enojada por lo que dijo Cubría, Tano? A ver, ponelo. Qué frase poco feliz la de la doctora Servini de Cubría, ¿no? O María Servini, en realidad. Habló de la condena de Cristina Fernández de Kirchner y dijo, no la veo mucho tiempo presa. ¿Para qué dice eso? Si tiene que estar presa 6 años. 4 con buena conducta. 3 a los 3 años con salidas transitorias. Dice que Cristina esté presa es un conflicto permanente de todos los días. ¿Y cuál es el problema? Y el problema permanente o el conflicto permanente es lo que robó esta señora. Claro. 500 palos verdes solamente en esta causa. Qué bárbaro. Ese es el conflicto permanente para la sociedad argentina. Raro. Poco feliz lo de la doctora Servini. Dios mío. No, y el contexto Tenés razón, también. antes era un PBI, que son 500.000 millones de dólares. Ahora 500. Y lo que pasa es que vieron que no le cabía en el ARSAT. Y entonces, ¿te acordás que un día dijeron que... Hace poco lo tenían uno que es guardado en el director de ARSAT? cine lo repitió, que había ¿Quién? plata en el ARSAT. No me acuerdo el nombre, el señor. Recalde, Diego Recalde. Ah, Diego Son los Recalde. dos. Bueno, pero es una Recalde. sola causa, todavía estamos a tiempo de hacer una vaquita para que termine habiendo un PBI. No, a mí también me llamaba la atención y recordaba con lo que decías vos, Johnny, del fallo de la Corte. A mí me parece que no casualmente la Corte toma el recaudo de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner, no avalando punto por punto los pronunciamientos de los tribunales inferiores, sino diciendo estuvieron dadas todas las garantías porque intervinieron todos esos juzgados. Sí. No va a la cuestión de fondo, que es las pruebas, los alegatos, los testimonios, sino que dice, bueno, nosotros somos la tercera instancia de otras dos que ya fallaron, es decir, el debido proceso está garantizado. Ahora, no se enlodó con todo ese proceso. Pero aclaró, porque podría haber dicho directamente rechazo el recurso, claro, y moría ahí. Bueno, pero es que también yo me imagino, quiso ampliar. Me imagino que también eso, el 280 creo que es el procedimiento que es la forma más taxativa de ningunear a alguien, porque la Corte ni se pronuncia, te pone una plancha y te manda. Sí. Probablemente alguien midió en la Corte Suprema que eso ya hubiera sido una provocación mucho mayor. Claro. Directo, claro. Porque ponerle eso es empujar a la política, además, a decir esta Corte es inviable. Sí, pensando también en cierto reclamo internacional. Che, este juicio fue por vialidad. ¿Cómo anda vialidad ahora? Bueno, vos sabés que vialidad... Todo tiene que ver con Qué juego, Qué juego, impecable. Roberto, No, es lo único que hago yo. Roberto, sospecho que vialidad va a empezar a ser un nombre propio, así como lo fue en la causa vialidad, en otros expedientes y en otras investigaciones y en otros anclajes, porque están pasando muchas cosas en vialidad, están pasando muchas cosas que tienen que ver sobre todo con
el abandono de la obra pública, el deterioro de las rutas nacionales, los accidentes que se suceden cada vez con mayor frecuencia, atribuibles directamente a esa falta de mantenimiento. Entiendo que ahora tenemos también un desarrollo. Si querés vemos un poco algunas de las consecuencias de ese abandono que hace el gobierno nacional respecto a Videodía, y ya te cuento una historia. Acá estamos en la ruta 89, Gancedo, Capdevila. El vehículo por querer esquivar un pozo, ahí estamos. Estamos viendo una camioneta chocada por esquivar un pozo. Un video, digo, para la gente que está en radio. Estamos viendo una camioneta que chocó por evitar un pozo, porque no hay mantenimiento en las rutas argentinas. La calentura de ese hombre que iba manejando una camioneta, ¿no? Claro. A nuestras casas, a nuestros hogares, a ver nuestras familias que nos la vemos un montón de días para padecer esto, encontrado con semejante cráter acá. Y me pasó de día, no de noche, me pasó de día, concentrado con el cuidado, a 100 kilómetros por hora. Agarrar un pozo que se te estalone una goma y no puedes dominar el vehículo. Tremendo cráteres. Es Marte. Y decir que lo vio de día. Lunar. De noche puedes tener un accidente mucho Por peor. eso cuando nosotros decimos se están comiendo el capital del Estado, ¿entendés? Es lo mismo que si vos en tu casa decís, bueno, no, estoy ahorrando, qué sé yo. Y bueno, no arreglás el techo, no arreglás el piso, no arreglás la canilla. Y digo, un día es invivible, no puedo vivir más en esa casa.